Las guerras que vienen no comenzarán con disparos, sino con movimientos silenciosos que casi nadie está mirando. En bóvedas ocultas de los bancos centrales, lejos de cualquier titular, se está desarrollando una ofensiva que podría cambiar la economía mundial. El arma no es una bomba ni una sanción, es el oro. Y detrás de esta maniobra está China, llevando a cabo la operación más agresiva y calculada para debilitar al dólar en toda la historia moderna. Y si no se comprende lo que está ocurriendo ahora, el impacto llegará igual, y será tan fuerte que alcanzará a cualquiera que dependa del valor de su dinero, sus ahorros o su futuro financiero. Para que entiendas el tamaño del problema en el que te encuentras, primero debes comprender algo fundamental. El dólar, ese billete verde que ha dominado el planeta durante casi 80 años, ya dejó de ser intocable. Detente un momento y piensa qué es realmente un dólar. Es solo un pedazo de papel con valor porque el mundo confía en que el gobierno de Estados Unidos cumplirá siempre con sus obligaciones. Es en esencia un enorme confía en mí, sostenido por todos los países del planeta. Esa confianza le ha permitido a Estados Unidos comportarse durante décadas como si tuviera una tarjeta de crédito sin límites. Ha financiado conflictos, ha cubierto déficits gigantescos y ha mantenido su influencia global sin que nadie pudiera cuestionarlo. Pero ese pilar invisible que sostiene todo el sistema financiero ya está mostrando grietas profundas. Durante mucho tiempo, el dólar fue el refugio supremo donde las naciones guardaban su riqueza. Si un país quería estabilidad, recurría al dólar. Si había turbulencias, corría hacia él. Era el rey absoluto, el centro de gravedad de la economía mundial. Sin embargo, ese reinado se desmorona. Su presencia en las reservas internacionales, que llegó a un impresionante 72% en el año 2001, ha ido cayendo año tras año hasta situarse hoy alrededor de un 58%. Y ese descenso no es un simple dato estadístico, es la señal de que la confianza que sostenía al dólar se está evaporando. Cuando los países comienzan a buscar alternativas, cuando deciden mover su riqueza hacia otros activos, te están diciendo que ya no se sienten seguros con la moneda que mandó durante casi un siglo. Y ese cambio, aunque parezca lento, tiene el poder de transformar la economía global de arriba abajo. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué se quebró la confianza de una forma tan drástica? Todo comenzó con una decisión extremadamente arriesgada que alteró por completo el equilibrio del sistema financiero mundial. En el año 2022, con la guerra de Ucrania en pleno desarrollo, Estados Unidos cruzó una línea que durante décadas nadie había osado tocar. Utilizó el sistema del dólar como un arma de alcance global. En cuestión de horas, enviaron un mensaje al Kremlin que dejó al mundo entero en shock. Les comunicaron que los fondos que Rusia mantenía en los bancos occidentales, ese capital ahorrado durante años para proteger su economía, dejaba de ser suyo. Era como si un país despertara y descubriera que su colchón financiero había sido borrado sin previo aviso. El impacto psicológico fue enorme, porque lo que ocurrió con Rusia podía ocurrir con cualquiera. Si una potencia decide que los ahorros de un país dejan de existir, ¿qué impide que lo haga con otro que actúe de forma que consideren inconveniente? Ese fue el mensaje que recorrió el planeta como un terremoto silencioso. El golpe fue tan profundo que Occidente congeló cerca de 300.000 millones de euros pertenecientes al Banco Central de Rusia. Una cifra tan grande que cuesta dimensionarla. Pero lo importante es lo que representa. Un aviso claro de que los activos guardados en dólares pueden desaparecer con una simple firma. Y al ver esa jugada, muchos países entendieron que podían ser los siguientes. Así que comenzaron a mover su riqueza lejos del dólar. En Pekín, observaron aquel movimiento y saltaron todas las alarmas. Comprendieron que los billones de dólares acumulados durante décadas, fruto de haberse convertido en la fábrica del planeta,
no eran una garantía real de seguridad. Era más bien un collar que otro país podía apretar cuando quisiera. En ese momento, tuvieron claro que la relación con el dólar había dejado de ser una ventaja y se había convertido en un riesgo existencial. Fue entonces cuando China tomó una decisión estratégica: construir un sistema propio, uno donde ninguna potencia pudiera volver a presionarlos, utilizando su dinero como rehén. Para ello, necesitaban un activo que nadie pudiera congelar, bloquear o manipular, y eligieron el más antiguo y confiable que existe: el oro. La verdad es que los movimientos de China ya habían empezado antes, cuando la situación con Trump se volvió tensa y la guerra de aranceles amenazó su posición económica. Ese conflicto fue el primer aviso serio de que depender del comercio internacional en dólares los dejaba expuestos. Para protegerse, el gobierno chino adquirió más de 100 toneladas de oro durante aquella crisis, como una forma de blindarse ante cualquier golpe comercial. Sin embargo, lo ocurrido con Rusia fue el punto de ruptura. A partir de ese momento, la compra de oro dejó de ser una medida de precaución y pasó a convertirse en una prioridad absoluta de Estado. Lo trataron como una misión de supervivencia económica. Cada lingote que añadían a sus reservas era una forma de cortar un poco más la dependencia que los había mantenido vulnerables durante tantos años. Las cifras que China reconoce oficialmente ya son suficientes para ponerte a temblar. Y eso que en el mercado internacional hay consenso en algo muy inquietante: están ocultando una parte enorme de sus reservas reales. Según los datos públicos, el Banco Popular de China, que es el equivalente a su banco central, asegura tener alrededor de 2.300 toneladas de oro en septiembre del año 2025. Es un número enorme, pero lo más importante es que no se trata solo de una declaración unilateral de Pekín. El organismo más respetado del mundo en temas de oro, el World Gold Council, que funciona como una especie de archivo global, donde se recopilan todas las cifras que los países entregan al Fondo Monetario Internacional, respalda la misma historia. Sus reportes indican que China comunicó poseer exactamente 2.298 toneladas de oro durante la primera mitad del año 2025. Esa coincidencia entre las cifras chinas y las internacionales ya te dice mucho, porque confirma que lo que se ve oficialmente es apenas una parte visible de un movimiento mucho más grande. Además, es importante que entiendas que esto no se trata de una compra esporádica, algo que se hace un día para especular con el precio o enviar un mensaje simbólico. Es una política de Estado muy calculada y completamente sostenida en el tiempo. Durante todos los meses de la primera mitad del año 2025, el Banco Central chino estuvo comprando oro sin descanso. Cada mes añadieron más y más toneladas, hasta alcanzar esas 2.298 toneladas en junio. Se han transformado en una auténtica aspiradora de oro, absorbiendo todo lo que aparece en el mercado internacional. Para que puedas dimensionar la magnitud de lo que están haciendo, basta con mirar los datos del año 2023. En ese año, China se convirtió en el mayor comprador de oro del planeta, adquiriendo 225 toneladas. Esa es la mayor cantidad que han comprado en un solo año desde 1977, casi medio siglo sin un movimiento de esta escala. Ese número, por sí solo, ya sería un mensaje contundente, pero cuando lo colocas dentro del contexto geopolítico actual, adquiere un significado completamente distinto. Si analizas el gráfico de cómo han ido acumulando oro a lo largo del tiempo, el patrón es obvio. Es como observar un electrocardiograma que llevaba años sin actividad, completamente plano, como si el plan estuviera dormido. Y de repente, en cuanto empiezan los roces con Estados Unidos, el pulso se acelera de golpe y la línea sube con fuerza, casi en vertical. Esa reacción repentina no puede explicarse como una coincidencia. Es la demostración más clara de una causalidad absoluta. Cuando China vio el riesgo que representaba depender del dólar, activó un plan que llevaba años guardado en silencio y lo llevó al máximo nivel. Si observas con atención el gráfico de las reservas de oro de China, verás un salto que marca un antes y un después. En diciembre del año 2018, se aprecia un aumento repentino,
casi como un latido que anuncia que algo empieza a moverse. Pero lo realmente impresionante llega entre los años 2023 y 2025, cuando esa línea se dispara de una forma tan agresiva que termina rozando las 2.300 toneladas. Ese crecimiento acelerado no es fruto del azar, es la señal de que el país está ejecutando un plan meticuloso, preparado durante años. Y ese plan va mucho más allá de acumular lingotes, como si se tratara de un tesoro escondido. China no está actuando como un coleccionista de oro, sino como un estratega que quiere rediseñar las reglas del juego global. Su objetivo es simple de entender y complejo de enfrentar. Dejar de depender de los sistemas de Londres y Nueva York, que durante décadas han controlado el precio, la liquidez y el flujo del oro en el mundo. China quiere convertirse en el nuevo centro del tablero, el lugar donde se deciden las reglas, los precios y los movimientos. Quieren ser ellos quienes dirijan el casino, no quienes jueguen con las cartas marcadas. Para lograrlo, han desarrollado una herramienta formidable: su propio mercado local. La Bolsa de Oro de Shanghái es, hoy en día, la mayor plataforma del planeta para el comercio de oro físico al contado. Esto significa que es el mercado más importante donde se compra y se vende oro real, lingotes auténticos, sin intermediarios que juegan con contratos de papel o promesas de entrega. Cuando controlas el mercado físico, controlas la base de todo lo demás. Y con esa base consolidada, el siguiente paso lógico es expandir su influencia hacia el exterior. China busca crear una red de cooperación, una especie de corredor del oro, que una a todos los países que desean liberarse del dominio del dólar. Es una telaraña diseñada para ofrecer alternativas reales a quienes están cansados de ser vulnerables a las decisiones financieras de otros. Un sistema propio donde los aliados puedan guardar sus reservas, comerciar y moverse con mayor libertad. El primer paso concreto hacia esa expansión internacional ocurrió hace muy poco. El día 26 de junio de este mismo año, la Oficina de Servicios Financieros y del Tesoro celebró un evento histórico: la inauguración de la primera bóveda de entrega de oro en el extranjero perteneciente a la Bolsa de Oro de Shanghái. Y eligieron un lugar estratégico para ello: Hong Kong. Esta bóveda permite que otros países operen dentro del sistema chino sin necesidad de pisar la China continental. Es una invitación clara para que los aliados potenciales puedan utilizar su infraestructura, almacenar oro bajo su sistema y alejarse progresivamente del dominio de los mercados occidentales. En otras palabras, China ya no está solo acumulando oro. Está construyendo una arquitectura financiera que cambia quién controla el corazón del mercado. Y aquí aparece el verdadero remate: la jugada que convierte todo este plan en una operación maestra. China no se conforma con construir su propia infraestructura ni con acumular toneladas de oro. Su estrategia va mucho más lejos. Están buscando que otros países se unan voluntariamente a su sistema, casi como si estuvieran formando un club exclusivo donde el precio de entrada es la desconfianza hacia el dólar. La oferta que presentan es tan directa como tentadora. Les dicen a los países: ¿para qué arriesgar tus reservas? Guardándolas en Nueva York o en Londres, sabiendo que en cualquier momento pueden congelarte los fondos. En cambio, puedes traer ese oro aquí, dejarlo bajo nuestro sistema y tener la tranquilidad de que nadie te lo va a quitar. Es un mensaje que toca la fibra más sensible de cualquier banco central: la seguridad de sus reservas. El Banco Popular de China está utilizando la Bolsa de Oro de Shanghái como una herramienta diplomática en toda regla. A través de ella, se acercan a países aliados, a economías que ya tienen tensiones con Estados Unidos o que buscan alternativas para protegerse. Los invitan a comprar lingotes y almacenarlos dentro de China, consolidando así una red de cooperación financiera que crece de manera silenciosa, pero poderosa. Cada país que acepta esta propuesta se aleja un paso más del sistema dominado por el dólar y se acerca a una esfera totalmente nueva. Lo que estás viendo en tiempo real es el nacimiento de un sistema financiero paralelo, uno que ya no se basa en confiar en las promesas de un gobierno extranjero, sino en algo que se puede tocar, pesar y almacenar. Oro físico, oro real, oro que no depende de sanciones ni de caprichos políticos,
Es un sistema diseñado para soportar presiones, bloqueos o amenazas sin derrumbarse. China ha identificado el punto más vulnerable del dólar: la confianza. Todo el poder de la moneda estadounidense se sostiene sobre la idea de que siempre será aceptada y siempre será respaldada. Y justo ahí es donde China está atacando. Está construyendo una alternativa que elimina esa debilidad. Un sistema donde el valor descansa en lingotes y no en promesas. La amenaza es completamente real y avanza a una velocidad impresionante. Cada nuevo paso que dan, cada bóveda que inauguran, cada tonelada que compran y cada país que convencen, acerca más el momento decisivo. Y eso nos deja frente a la gran pregunta: ¿cómo planean utilizar todo ese oro acumulado para asestarle al dólar el golpe final? ¿Cuál es el mecanismo que activarán para cambiar el sistema financiero mundial de un solo movimiento? Esa es la cuestión que todo el mundo intenta descifrar. Y es precisamente el botón que están a punto de pulsar. Este llamado botón rojo, esa herramienta silenciosa que tiene el potencial de sacudir todo el sistema financiero mundial, no es un misil, ni un ataque informático capaz de apagar la red eléctrica de un país. Es algo que a simple vista puede sonar técnico, incluso aburrido, pero que es infinitamente más peligroso porque actúa desde dentro. La regulación financiera. China no pretende golpear al dólar de frente como si fuera un enemigo en un campo de batalla. Lo que busca es utilizar las propias reglas del sistema en su contra, del mismo modo que un judoka aprovecha la fuerza del oponente para derribarlo con un solo movimiento. Y lo más inquietante es que ese proceso ya empezó. Para que comprendas la magnitud de esta jugada, necesitas visualizar el papel que cumplen los bancos dentro de la economía global. Son como aviones que recorren el cielo transportando enormes cantidades de dinero. Los reguladores internacionales actúan como controladores aéreos, que exigen que cada uno de esos aviones lleve en su bodega una reserva de activos extremadamente seguros, por si en algún momento aparece una tormenta y el sistema entero se tambalea. Esos activos funcionan como los chalecos salvavidas de todo el sector. Durante décadas, el oro fue tratado casi como un objeto antiguo, un activo de tercera categoría. Los bancos podían guardarlo en sus bóvedas si querían, pero los reguladores solo les permitían contabilizar una parte de su valor real. Era como decirles: puedes tenerlo, pero no lo uses para apuntalar tu seguridad financiera. Con esa regla, el oro quedaba relegado a un segundo plano, sin peso real, dentro de los requisitos de capital. Sin embargo, esa etapa llegó a su fin. Se implementó un nuevo conjunto de reglas internacionales, conocido como Basilea III, un manual que dicta cómo deben protegerse los bancos ante cualquier crisis. Y dentro de ese manual, China logró impulsar un cambio que funciona como una especie de bomba silenciosa. El primer paso ya se aplicó, y es precisamente el que altera por completo el funcionamiento del sistema financiero. Bajo estas nuevas reglas, el oro físico que un banco mantiene guardado en sus bóvedas dejó de tener castigos regulatorios. Ahora, recibe una ponderación de riesgo del 0%, exactamente la misma que tiene el efectivo. En términos simples, si un banco posee un lingote de oro perfectamente registrado y resguardado, ese lingote cuenta igual que si tuviera el mismo valor en dinero líquido guardado en caja. Este ajuste, que desde fuera puede parecer técnico, en realidad representa una revolución completa. Significa que el oro ha ascendido de ser un activo de nivel 3, casi irrelevante para efectos regulatorios, a convertirse en un activo de nivel 1, la categoría de máxima calidad para el capital bancario. Pasó de ser un estorbo en las cuentas a ser uno de los activos más valiosos y confiables del sistema. Este cambio abre la puerta a que los bancos del mundo entero empiecen a acumular oro como parte central de su estrategia de seguridad. Y ahí es donde China ha movido la primera pieza del rompecabezas. Pero China no se conforma con lo que ya ha conseguido. Su objetivo final es mucho más ambicioso. Lo que realmente desean es que el oro obtenga el reconocimiento máximo dentro del sistema financiero internacional, el premio gordo. Ser aceptado como un activo líquido de alta calidad, los famosos HQLA. Ese es el club más exclusivo del planeta financiero,
donde solo entran los activos que combinan dos características esenciales: ser extremadamente seguros y poder convertirse en dinero de manera inmediata, sin perder valor. Es, literalmente, el club VIP de las finanzas mundiales. Las reglas actuales que definen este club están establecidas por el Banco de Pagos Internacionales, conocido como el Banco de los Bancos Centrales. Es esta institución la que decide qué activos merecen pertenecer al círculo de los HQLA. Hoy en día, la lista está integrada por monedas y billetes, reservas oficiales mantenidas por los bancos centrales y títulos emitidos o respaldados por gobiernos estables o instituciones multilaterales. En pocas palabras, está dominada por los bonos de los países más fiables del mundo, especialmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y aquí aparece la parte clave, el núcleo de todo este conflicto. El oro aún no forma parte de esa lista. No ha sido aceptado como miembro del club VIP. Eso significa que aunque sea valioso, aunque sea estable, y aunque los países lo estén comprando como locos, todavía no puede jugar en la liga más importante del sistema financiero. Mientras el oro se mantenga fuera, los bonos estadounidenses conservan el monopolio práctico sobre la liquidez global. Y aquí es donde entra la parte más delicada y trascendental de toda la historia. Pertenecer al grupo de los HQLA permite acceder al corazón del sistema financiero internacional, el famoso mercado de repos. Este ámbito funciona como una gigantesca casa de empeños para los bancos. Cuando una entidad necesita dinero urgente para cubrir sus operaciones diarias, acude a este mercado y deja como garantía sus activos de alta calidad, normalmente bonos del tesoro, a cambio de efectivo para pasar la noche. Este sistema es monumental. Mueve billones cada día y depende casi por completo de una sola cosa: los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ese es el detalle que ha permitido al dólar mantener su corona durante tanto tiempo. Para que los bancos puedan funcionar, para que las economías puedan respirar, necesitan acceder a liquidez, y la única forma de hacerlo es utilizando estos bonos como garantía. Por eso el dólar domina el mundo, porque controla la llave de acceso al dinero inmediato. Pero aquí viene la gran amenaza. Si el oro lograra entrar en esa élite, si fuera reconocido como un activo líquido de alta calidad, entonces todo cambiaría. Los bancos podrían utilizar lingotes de oro del mismo modo que hoy utilizan bonos del tesoro. Podrían acceder al mercado de repos usando oro, lo que rompería de inmediato el monopolio del dólar. No habría necesidad de recurrir exclusivamente a bonos estadounidenses para obtener liquidez. Bastaría con tener oro. Ese es el verdadero miedo de Estados Unidos. Y ese es el objetivo final de China. El sistema financiero occidental, como era de esperar, está intentando frenar esta corriente que amenaza con cambiar las reglas del juego. En Londres, la London Bullion Market Association, la organización que controla y regula el mercado del oro más influyente del mundo, tuvo que salir rápidamente a calmar los ánimos. Publicaron un comunicado oficial para desmentir los rumores que circulaban por los mercados internacionales y que afirmaban que el oro sería reclasificado como un activo líquido de alta calidad a partir del día 1 de julio del año 2025. Ese comunicado reflejaba una cosa clara. La presión es tan grande que incluso los gigantes del sistema se sienten obligados a justificar su postura. Al mismo tiempo, el propio World Gold Council, que representa a la industria global del oro, ha empezado a decir lo que muchos ya saben. Según esta organización, aunque el marco regulatorio de Basilea III no reconozca oficialmente al oro como un HQLA, en la práctica se comporta exactamente como uno. En uno de sus informes dejan muy clara la idea. Si observas cómo actúa el oro durante las crisis financieras, cumple todas las funciones de un activo líquido de alta calidad, salvo por el detalle de que no tiene ese nombre en los manuales. La realidad económica y la normativa están empezando a separarse. Y aquí ocurre algo todavía más interesante. Mientras los reguladores occidentales intentan ignorar lo que está pasando, el mercado ya tomó una decisión. Las instituciones privadas se están adelantando. Un ejemplo evidente es IC Clear Europe, una de las cámaras de compensación más grandes e influyentes del continente. Esta entidad
ya acepta lingotes de oro como garantía válida para cubrir los requisitos de margen inicial que se les exige a los inversores. En otras palabras, mientras los reguladores discuten, el mercado actúa como si el oro ya hubiera entrado en el club de los activos más seguros. Al mismo tiempo, las nuevas reglas están estrangulando el negocio del llamado oro de papel, que incluye derivados, contratos y productos financieros que dicen estar respaldados por oro, pero que en realidad no cuentan con lingotes físicos. Las normas del indicador de financiamiento estable neto son muy claras. Exigen que el 85% de las posiciones en oro no asignado estén respaldadas por reservas líquidas. Esto obliga a los bancos a tener grandes cantidades de efectivo disponible, lo que encarece de manera brutal mantener estos productos artificiales. Todo este movimiento regulatorio apunta en una sola dirección: empujar a los actores financieros hacia el oro físico. Cada nueva regla encarece lo que antes era barato y facilita lo que antes era secundario. Y en ese cambio silencioso, China se está posicionando como el centro de la nueva arquitectura financiera que están haciendo. Y aquí es donde todo el plan de China para los países en desarrollo empieza a encajar. Para entenderlo, debes mirar hacia África, un continente que lleva décadas explotado, pero que en realidad es una potencia colosal en recursos naturales. Solo en el año 2023, África produjo cerca del 27% del oro mundial. Eso significa que casi un tercio del oro que sale del planeta proviene de allí. Sin embargo, a pesar de esa riqueza inmensa, la mayoría de los países africanos no pueden financiar sus propios proyectos de infraestructura sin recurrir a instituciones externas. Durante décadas, si un país africano quería construir un puerto, un aeropuerto, una carretera o una red de energía, tenía que acudir al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Ambas instituciones están dominadas por Occidente, y la única forma de obtener financiación era pedir préstamos denominados en dólares. Y esos préstamos venían acompañados de condiciones estrictas que muchas veces limitaban la soberanía económica de esos países. Si querían desarrollarse, tenían que jugar bajo las reglas de otros. China ha visto esa situación como una oportunidad estratégica y está ofreciendo un trato completamente diferente. Les están diciendo a esos países: utiliza el oro que ya produces, deposítalo en nuestra bolsa de oro de Shanghái y a cambio, recibe yuanes para financiar tus propios proyectos. Es un mecanismo que permite a estas naciones convertir su oro en poder económico, sin necesidad de recurrir al dólar y sin aceptar las condiciones que tradicionalmente imponían las instituciones occidentales. En este sistema, el oro se convierte en la llave del desarrollo. Ya no es solo un recurso exportado para que otros se enriquezcan, sino una herramienta para que los propios países puedan construir carreteras, puertos, represas y ciudades sin depender del dólar. Es un movimiento que cambia la dinámica de poder, porque abre la puerta a un modelo de financiación alternativo donde China se convierte en la pieza central. Y ahora llegamos a la cifra que realmente impacta tu bolsillo, porque lo que está en juego no es solo geopolítica, sino el valor del dinero que tú utilizas y el futuro del sistema financiero global. Si este plan tiene éxito, y cada vez más bancos centrales del mundo deciden que es más seguro almacenar oro que dólares, el movimiento de capital que se generaría sería gigantesco. En un escenario normal, los países suelen mantener entre un 10 y un 15% de sus reservas internacionales en oro. Esa cifra ha sido un estándar durante muchos años, pero varios analistas ya advierten que, ante la creciente desconfianza hacia el dólar, los países podrían aumentar esa proporción hasta el 30%. Y si eso ocurre, la cantidad de dinero que iría directa y urgentemente a comprar oro sería tan gigantesca que podría desencadenar un cambio profundo en los precios, en las reservas y en la estabilidad económica de muchas regiones. Es un volumen de dinero tan grande que literalmente te podría quitar el sueño. Si observas las cifras globales, verás que las reservas internacionales del mundo superan los 12,94 billones de dólares. Es una montaña de dinero tan grande que cuesta incluso visualizarla. Y aquí viene lo importante.
Si solo se produjera un cambio del 20% en la forma en que los países distribuyen esas reservas, aparecería de inmediato una demanda nueva y repentina de 2,59 billones de dólares destinada exclusivamente a comprar oro. Esa cifra por sí sola es lo suficientemente grande como para sacudir la economía global. Y como bien sabes, el oro tiene una característica esencial. No se puede crear de la nada. No se imprime, no se fabrica en una máquina y no se multiplica con un par de firmas. Si de repente aparece una demanda tan gigantesca y urgente, lo único que puede ocurrir es una explosión en el precio. Un salto vertical que llevaría al oro a niveles nunca vistos, quizás muy por encima de todo lo que hoy se considera posible. Es un movimiento que literalmente podría llevar su precio a la luna. Pero las consecuencias no terminan ahí. Una subida tan violenta del oro beneficiaría enormemente a quienes ya poseen reservas importantes, pero al mismo tiempo golpearía de lleno al dólar y a todas las monedas que dependen de él. De un día para otro, los euros, los dólares y muchas divisas occidentales perderían poder adquisitivo. Con esa pérdida repentina de valor, los precios se dispararían y la inflación se desataría sin control. Se trataría de un ataque directo, aunque silencioso, a la riqueza y al ahorro de millones de ciudadanos en Occidente. Lo más inquietante es que el mecanismo ya está en marcha. China ha construido toda la infraestructura necesaria, ha acumulado cantidades colosales de oro, y ahora está utilizando la regulación financiera para legitimar cada paso de su estrategia. Lo que están levantando es, en esencia, una especie de arca financiera para ellos y para sus aliados cercanos. Un refugio diseñado para resistir cualquier tormenta económica global. Y ese arca se está llenando de oro a una velocidad que debería preocupar a cualquiera que dependa del dólar. La gran pregunta que surge ahora es inevitable. ¿Qué está haciendo Estados Unidos mientras ocurre todo esto? ¿Van a limitarse a observar cómo se desmantela el sistema financiero que sostuvieron durante casi 8 décadas? ¿O tienen preparada una carta escondida? ¿Un movimiento inesperado que pueda frenar este avance? Estamos entrando en una etapa completamente nueva, una especie de guerra fría moderna. Pero esta vez no es entre misiles y ejércitos, sino entre dos visiones del dinero. El oro físico, tangible y escaso, contra el dinero digital y las herramientas tecnológicas que Estados Unidos quiere impulsar para mantener su dominio. La batalla ya comenzó, y su desenlace afectará directamente al futuro económico de cada persona en el planeta. Ese movimiento oculto, esa carta secreta que Estados Unidos guarda para el momento decisivo, existe, y es mucho más poderosa de lo que China imagina. Cualquiera que piense que Estados Unidos observará en silencio cómo otros intentan desmontar el sistema financiero que construyó durante casi 8 décadas, no entiende la naturaleza de la potencia hegemónica. Estados Unidos no se paraliza ni se intimida. Al contrario, su estrategia siempre ha sido actuar cuando todo el mundo baja la guardia, porque saben que en esta partida ellos siguen teniendo la mano más dominante de la mesa. Todavía controlan el mazo más grande y, sobre todo, el más influyente. En pleno auge de la carrera global por acumular oro, las reservas oficiales de Estados Unidos continúan siendo las más imponentes entre todos los países desarrollados. Mantienen un total de 8.134 toneladas, una cifra que pesa tanto en el mercado que cualquier movimiento suyo puede inclinar la balanza a nivel mundial. Y aquí viene un detalle que desmonta numerosas teorías y rumores. Estados Unidos no está repatriando su oro porque no necesita hacerlo. Ese oro jamás abandonó su territorio. Su reserva ha permanecido siempre dentro de casa, perfectamente custodiada, en las bóvedas más fortificadas del planeta. La inmensa mayoría de estas reservas se encuentran distribuidas en Fort Knox, West Point y Denver, instalaciones diseñadas con niveles de seguridad que rozan lo impenetrable. Durante décadas, esos lugares han funcionado como el corazón metálico de la economía estadounidense, una especie de santuario financiero donde se guarda la base estratégica del país. Nada ha salido de ahí porque nunca fue prestado ni administrado por terceros. Quienes sí han estado moviendo su oro con urgencia durante los últimos años
y de forma bastante irónica, han sido los propios aliados de Estados Unidos. La desconfianza hacia la estabilidad global no empezó con la crisis entre Rusia y Occidente. Lleva años acumulándose, gestándose en silencio, como una preocupación latente. Europa fue la primera región en percibir que quizá no era tan buena idea tener una parte importante de sus ahorros al otro lado del Atlántico. Alemania fue uno de los primeros países en tomar medidas. Durante varios años, llevó a cabo un proceso de repatriación lento, costoso y extremadamente cuidadoso. Trasladaron casi 283 toneladas desde París y otras 300 toneladas desde Nueva York hacia Frankfurt. Cada envío representaba un mensaje silencioso, un recordatorio de que incluso los aliados más cercanos prefieren tener su riqueza física dentro de sus fronteras. No se trató de un gesto simbólico, sino de un movimiento estratégico pensado para reforzar la seguridad nacional. Y Alemania no actuó sola. Países Bajos siguió una ruta similar. En el año 2014, el Banco Central de los Países Bajos decidió trasladar 122 toneladas y media desde su depósito en Nueva York hasta Ámsterdam. Ese oro tenía un valor aproximado de 4.000 millones de euros, y su devolución evidenció una realidad incómoda para el sistema financiero occidental. La confianza absoluta en la infraestructura estadounidense ya no era tan sólida como antes. Estos movimientos, aparentemente aislados, revelan una tendencia que no muchos quieren admitir. Mientras Estados Unidos presume de tener todo su oro bajo control, algunos de sus socios más cercanos prefieren asegurarse, por si algún día las condiciones del mundo cambian. Y ese comportamiento refleja el clima global. Un sistema financiero que se vuelve más incierto, más competitivo y más fragmentado, donde cada país quiere tener sus cartas de poder dentro de su propio territorio. Así que mientras China concentra toda su estrategia en el oro físico, Occidente prepara una respuesta completamente distinta. En lugar de competir en el mismo terreno o intentar igualar las toneladas de lingotes que China acumula, su contraoferta es más sofisticada: darle la vuelta al tablero. Si la fortaleza geopolítica de China está en la acumulación de metal, la de Estados Unidos se encuentra en la tecnología, la innovación financiera y el poder que ejerce sobre los mercados de capital. Su estrategia no se basa en acumular oro, sino en impulsar la evolución del dinero hacia algo más rápido, más flexible y más difícil de desafiar: el dinero digital. Y esta transformación ya está ocurriendo delante de tus ojos, incluso si muchas personas todavía no se han dado cuenta del cambio histórico que representa. Uno de los ejemplos más llamativos es lo sucedido con Bitcoin. Durante años, el sistema financiero tradicional lo trató como una curiosidad, un juguete especulativo creado por entusiastas de la tecnología. Sin embargo, ese desprecio se convirtió en interés, y ese interés terminó en una adopción masiva. Hoy en día, Bitcoin forma parte del corazón del nuevo sistema financiero digital que Occidente está impulsando. La señal más contundente de este cambio es el ascenso meteórico del ETF de Bitcoin de BlackRock, el mayor gestor de fondos del planeta. Este producto financiero se ha acercado peligrosamente rápido a los 100.000 millones de dólares en activos gestionados, una cifra enorme que lo convierte en uno de los vehículos de inversión más grandes en toda la historia de los mercados modernos. Y lo más sorprendente es lo que contiene: casi 800.000 bitcoins almacenados bajo su custodia. Es decir, una parte significativa de todo el bitcoin existente ahora está dentro del sistema financiero tradicional, legitimado y respaldado por la firma más influyente del mundo en gestión de activos. Sin embargo, este movimiento solo representa la superficie de algo mucho más profundo. Bajo ese nivel visible, se está construyendo una estructura financiera completamente nueva, basada en dólares digitales. Las protagonistas de esta expansión son las stablecoins, unas monedas digitales diseñadas para mantener un valor estable y respaldadas, en la mayoría de los casos, por reservas en dólares. Estas monedas funcionan como la infantería del dinero digital, moviéndose con rapidez y eficiencia a través de Internet, permitiendo transferencias instantáneas entre países y usuarios sin necesidad de utilizar bancos tradicionales. El tamaño de este nuevo ecosistema es gigantesco. Las stablecoins
ya superan una capitalización total de 300.000 millones de dólares, una cifra que las convierte en una fuerza financiera que compite directamente con sistemas de pagos internacionales, bancos comerciales y modelos tradicionales de transferencia de valor. Cada día mueven miles de millones a través de diferentes plataformas, otorgando liquidez en dólares a países que nunca tuvieron acceso fácil al sistema bancario global. En muchos lugares, estas monedas estables son más utilizadas que los propios bancos nacionales. Mientras China edifica una arquitectura basada en oro físico y alianzas estratégicas, Occidente impulsa una revolución silenciosa que pretende digitalizar el poder del dólar y expandirlo a cada rincón del planeta. Dos estrategias opuestas, dos caminos totalmente distintos, pero ambos orientados a ganar influencia en la próxima era del dinero global. Así que este es el escenario final al que te estás asomando. No se trata del final del dólar como moneda dominante, sino del final de algo que fue aún más importante, su monopolio absoluto sobre el sistema financiero mundial. Y lo más sorprendente es que esta idea ya no proviene únicamente de analistas o expertos externos. La propia Reserva Federal de Estados Unidos, el eje central del sistema financiero occidental, reconoce abiertamente que el terreno está cambiando. En uno de sus informes más recientes, la Reserva Federal admite que aunque el dólar continúa siendo la moneda predominante, se observa un crecimiento acelerado y consistente de otras divisas no tradicionales, entre ellas el yuan chino. Esto significa que por primera vez en muchas décadas, el dominio del dólar está siendo desafiado con fuerza real. La institución encargada de defender la estabilidad monetaria estadounidense reconoce, en su propio lenguaje técnico, que se está formando un nuevo equilibrio de poder. Lo que estás viendo es un cambio histórico que ocurre solo una vez cada varias generaciones. Por primera vez en la vida de la mayoría de las personas, el mundo se está moviendo hacia un modelo con dos sistemas monetarios capaces de competir cara a cara. Ya no existe un único centro de gravedad. Ahora aparecen dos polos con visiones completamente distintas sobre lo que debe ser el dinero. Por un lado, tienes el bloque impulsado por China, que está construyendo un sistema alrededor del oro físico, un elemento que ha servido como depósito de valor durante miles de años. Su apuesta se basa en la solidez histórica, en la confianza que las civilizaciones han depositado en el oro desde tiempos antiguos, una estructura que utiliza el peso del metal, su escasez y su neutralidad para crear un tipo de poder monetario difícil de atacar desde el exterior. Y al otro lado se encuentra el bloque occidental, formado por Estados Unidos, Europa y sus socios, que apuesta por un modelo totalmente diferente. Su visión del dinero se sustenta en la velocidad de las transacciones, la transparencia de los sistemas digitales, la infraestructura de los mercados globales y el poder de la tecnología. Para ellos, el dinero del futuro es aquel que puede moverse instantáneamente, rastrearse con precisión y adaptarse a cualquier necesidad financiera en milésimas de segundo. Durante gran parte de tu vida, solo existió un camino posible, un único modelo que dominaba las reglas, los mercados y las decisiones globales. Pero eso se está acabando. Lo que viene ahora es un mundo donde no hay una sola forma de dinero, sino varias opciones compitiendo por ser la más eficiente, la más segura y la más conveniente para miles de millones de personas. La próxima gran batalla económica no será por territorios ni por materias primas, sino por ideas. Ideas sobre qué es el dinero, para qué sirve y quién decide las reglas del juego. Y será en esa competencia, en esa lucha silenciosa, entre un dinero anclado en el valor físico milenario y otro impulsado por la tecnología y la velocidad, donde se definirán las próximas décadas de la economía mundial. Lo que decidan los países, los bancos centrales y los ciudadanos en esta nueva etapa determinará quién lidera el futuro financiero. Y tú estás presenciando ese cambio justo ahora, en tiempo real. Y al final de todo este recorrido, queda algo muy claro para ti. El mundo está entrando en una etapa donde ya nada será como antes. El dinero que conoces está cambiando.
Los sistemas que parecían eternos se están transformando, y las potencias del planeta están librando una guerra silenciosa por definir qué va a sostener la economía del futuro. Oro físico, dinero digital, mercados divididos, bloques en competencia. Lo que viene no es estabilidad, sino movimiento, adaptación y decisiones que marcarán a toda una generación. Y en medio de este cambio histórico, lo más importante es que tú no te quedes atrás, porque entender lo que está pasando hoy es lo que te dará ventaja mañana. Todo lo que viene será complejo, pero no imposible de comprender si sigues informándote y siguiendo el hilo de estas transformaciones. Si este video te ayudó a ver el panorama con más claridad, te invito a suscribirte al canal. Así podrás seguir cada capítulo de esta historia global que continúa avanzando día a día. Y si conoces a alguien que también necesita entender lo que está pasando, comparte este video. Cada persona que se informa es una mente más preparada para lo que viene. Gracias por llegar hasta aquí y por dedicar tu tiempo a entender un mundo que cambia a una velocidad que a veces cuesta asimilar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desarmando estas piezas para que tú puedas ver el tablero completo.